19, los versículos vamos a leer de los versículos del 1 al 10, ¿ya? Y dice la palabra, oramos en el nombre de Jesús, dice la palabra así. Dice el Salmo 19 para el director de coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras, el mundo los preparó un hogar para el sol en los cielos. Y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Amén, que el Señor bendiga su palabra, amén. Y esperamos que así sea, así con esa reverencia, ¿cierto? Y con ese, que sea nuestro deseo el escuchar la palabra del Señor y tener su voluntad en cada uno de nosotros. Y le quiero pedir a nuestra hermana Bertita si nos puede guiar en esta oración. Amantísimo Padre Dios, grande es tu poder, Señor, y grande es tu misericordia, Padre amado, porque tú nos tienes reunidas, Señor, a través de este sistema, Señor, que no podemos por el problema que hay, Señor, de reunirnos presencialmente. Padre amado, te ruego en esta tarde por mi hermana Janet, que nos va a traer este tema, Señor, que no se nos quede en la mente y que podamos, Señor, enseñarlo a otras personas, Señor, y que podamos predicar tu palabra, Señor. Tú nos darás ese poder y esa sabiduría, Padre Santo. Te pido que estemos atentos a lo que nos dice nuestra hermana, Señor, y que todo se quede en nuestro corazón para que podamos divulgarlo, Señor, a toda criatura, Padre Santo. Te ruego, Señor, en esta tarde que te quedes con todas nosotros para escuchar tu santa palabra, Señor, a través de nuestra hermana Janet. En el nombre de Jesús, amén. Saludo a todas en el nombre del Señor. Me alegra mucho poder verlas y poder saber que están ahí detrás de una cámara, confiando en que el Señor esté con cada una de nosotras y nos ayude, especialmente a mí, que estoy un poquito nerviosa, pero sería muy raro que no lo tuviéramos, ¿cierto? Cuando tenemos que hablar acerca de las cosas del Señor, nos remecemos. Bueno, hemos estado todo este tiempo estudiando este libro acerca de las mentiras que las mujeres creen, ¿cierto? Ya estamos a 2 capítulos de terminar el libro, y pues el Señor nos ha hablado a través de nuestras hermanas y nos ha enseñado lo engañadas que estamos muchas veces y lo fácil que es que podamos creernos las mentiras, porque a veces queremos hacerlo, ¿cierto? Porque como hemos aprendido en otros capítulos, nos conviene, ¿cierto?, creer algunas cosas, pero no debemos dejarnos engañar, hermanas, porque sabemos que Satanás es el padre de mentira y lo que él quiere es engañarnos y que nosotros nos alejemos del Señor y que creamos sus mentiras y sus artimañas. Hoy día vamos a repasar este capítulo que se llama Mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. Hay un versículo que aparece en el libro, que es un versículo que yo sé que todos ustedes muchas veces lo han leído, muchas veces lo hemos colocado, ¿cierto?, en alguna tarjetita, lo hemos usado, lo conocemos mucho, porque habla sobre esto maravilloso que es
el ser bendecida, ¿cierto?, con hijos. Dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es un versículo y un capítulo que habla sobre los hijos y lo maravilloso que es que las mujeres fuimos bendecidas por el Señor por poder dar vida. Y vamos a repasar un poco las mentiras y engaños que a lo largo del tiempo hemos creído, y que hoy día es el momento de aclarar muchas de esas mentiras. Ha sido un tiempo de mucho leer, de mucho meditar en este estudio, porque es un tema que la verdad que para nosotras es un tema que es muy especial, porque todas, la mayoría que estamos acá somos madres, y las que no, tenemos ese instinto, tienen ese instinto de madres, ya sea con sus sobrinos, ese instinto es el Señor que nos ha dado, lo tenemos. Y vamos a aclarar hoy día todas esas mentiras. La primera gran mentira que hemos escuchado muchas veces es: nosotras decidimos cuántos hijos tener, ¿cierto? Esta mentira la hemos escuchado incluso muchas veces dentro de las iglesias, dentro de la comunidad cristiana, ¿cierto? Podemos escuchar muchas veces esta mentira, y hoy día vamos a darnos cuenta lo engañadas que muchas veces podemos estar o podemos ver que son engañadas las mujeres, las madres. Vamos a leer el versículo que está en Juan 10, que lo voy a leer, y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, sabemos quién es el ladrón, ¿cierto? Y sabemos quién viene a mentir, a destruir, todo lo que nosotros podemos muchas veces tener en nuestro corazón y aprender o leer. Satanás lo único que quiere es que nosotros nos confundamos, ¿cierto? Y quiere engañarnos. Pero dice que el Señor es el autor y creador de la vida. El Señor es el que da la vida, y como Él es el creador y dador de la vida, no es sorprendente que como su enemigo más feroz, Satanás, odie la vida. Este siempre ha buscado destruirla, desde el principio, ¿cierto? En casi todos los capítulos hemos repasado la historia de la primera familia, la primera mujer, primer hombre, que fueron engañados y que fueron seducidos por Satanás, ¿cierto? Para comer el fruto prohibido, porque sabían que al hacerlo, aunque sabían que al hacerlo morirían. Tal como Dios les dijo, después de Adán y Eva, tuvieron hijos también, ellos formaron una familia, fueron una familia. Y también Satanás estuvo ahí destruyendo y tratando de destruir esa familia. Todos conocemos la historia de los hijos, ¿cierto? De Adán y de Eva. Jesús dijo que Satanás es el ladrón que viene a hurtar, a matar y destruir. Su objetivo y su estrategia se oponen por completo al plan de Dios, ¿cierto? Pues en este mismo versículo también dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor es el autor de la vida y creador de la vida, y quiere que nosotros tengamos esta vida y que la tengamos, no una vida simple, sino una vida en abundancia de bendiciones, ¿cierto? Pero nosotros aquí dice: cualquier cosa que impida o desaliente desaliente a las mujeres para cumplir con el llamado divino de ser dadoras y creadoras de vida, promueve los planes de Satanás. Esto se refiere a algunas prácticas que destruyen la vida. Estas son, por ejemplo, el aborto, el infanticidio, el homosexualismo,
y todas son cosas comunes en nuestra cultura. Últimamente podemos ver ya es un tema, todos estos temas son un tema que podemos verlo en cualquier momento, en cualquier situación, podemos ver que la gente habla estos temas y son temas totalmente naturales, el hablar del aborto o el exigir, como muchas veces hemos escuchado, marchas exigiendo la libertad de poder abortar. Hemos visto y nos hemos sorprendido y hemos sentido dolor en nuestro corazón al ver niñas pequeñas, mujeres, ancianas en las calles pidiendo libertad para abortar. Yo creo que a nosotras como mujeres cristianas, como mujeres que tenemos un Dios que sabemos que es nuestro creador y sabemos que Él es el creador y dador de la vida, nos conmueve profundamente todo cuando vemos estas cosas en la televisión y vemos que muchas veces nuestros hijos también están viendo estas cosas. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo y vemos lamentablemente que hasta dentro de las iglesias hemos visto cómo han llegado estas tendencias a meterse en cada una de los jóvenes, de los niños, y una de ellas, una de las principales dogmas e ideologías que se ven últimamente, que se han visto mucho, es el feminismo, ¿cierto? Todas sabemos y hemos escuchado que es una tendencia que está muy de boga en estos tiempos y cada vez va a ser peor. Hemos hablado incluso muchas veces este tema con hermanas, con amigas, con mi hermana Viviana lo hemos conversado, que hasta en los jardines infantiles se están tocando estos temas como algo natural, como algo que es parte de la vida, ¿cierto? Una famosa feminista de los años 60 y 70 resumió la filosofía del movimiento al declarar que la base de la opresión de la mujer está en la maternidad y en la crianza de los hijos. Qué terrible, ¿cierto? Y es así, ese es el pensamiento que tienen las mujeres que creen y que imparten esta ideología del feminismo. Otra cosa que, como les comentaba, que está muy de boga es el aborto, ¿cierto? Exigir el derecho que creen las mujeres que tienen de poder dar vida y de poder tener hijos. Y esta es una actitud del corazón totalmente egoísta de ponerse en primer lugar, de ponerse yo primero, su carrera, su reputación, sus planes financieros y todo lo demás. Y eso es claramente un pensamiento egoísta, el pensar todas estas cosas y el pensar que quieren tener el derecho sobre sus cuerpos. El mundo dice que los niños son una carga. Y la palabra de Dios, como leíamos al principio, dice que los hijos son una de las más grandes bendiciones que puede recibir una pareja. Y como lo leíamos en el versículo que comenzamos, en el Salmo 127, de los versículos 3 al 5, nos habla acerca de esto. Con todo, es posible que alcemos los ojos al cielo y digamos, ¿cómo podríamos decir, Dios, por favor, no me envíes más bendiciones? Cuando nos dice en su palabra que los hijos son una bendición, ¿cómo podríamos decir, no quiero estas bendiciones? El mundo dice que uno de los propósitos del matrimonio es engendrar una descendencia para Dios. Esa es una de las verdades, ¿cierto?, que encontramos en la palabra del Señor. Uno de los propósitos del matrimonio es engendrar una descendencia para Dios. La familia, como muchas veces al principio de los tiempos, digamos, se decía que la familia, una familia es una familia cuando tiene hijos, ¿cierto?
ahora podemos ver también que hay muchas familias que no pueden tener hijos. Incluso dentro de las iglesias también podemos ver que hay familias que les cuesta, que no han podido tener hijos, pero han optado por otras, por adoptar, por cuidar hijos, por ser familias de acogida. Hay muchas formas de poder tener una familia, tener hijos, tal vez muchas veces cuando es difícil no poder tenerlas. Voy a pedirles que tengan sus Biblias a mano para que podamos revisar algunos versículos. En Primera de Timoteo 5:14, le voy a pedir a mi hermana Viviana, si tiene su Biblia, que lo pueda buscar, y mientras tanto le voy a pedir a mi hermana Laurita que ella busque también en Primera de Timoteo 2:15. ¿Ya? Que también aquí nos habla, Pablo escribe una carta a Timoteo, donde le aconseja, ¿cierto? Le da algunos consejos, y uno de esos consejos es el que vamos a escuchar en la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:14. Viviana. 5:14, 1 Timoteo dice: así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Aconseja, ¿cierto?, a las mujeres que pueden quedar viudas jóvenes, que se vuelvan a casar, ¿cierto?, y que tengan hijos. Y en 1 Timoteo 2:15, Laurita. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará engendrando hijos. Es una, yo creo que está como súper claro el que el Señor quiere que entendamos que el poder ser madres, el poder ser dadoras de vida, el poder ser criadoras de hijos, es una bendición para nosotros, y es un honor como mujer el poder hacerlo. Y no solamente, como les decía, el hecho de poder también criar hijos, que tal vez nosotros los hayamos tenido, sino que hijos que necesitan también muchas veces un hogar, también lo podemos hacer. La maternidad es uno de los papeles fundamentales que Dios ha asignado a la mujer. Los hijos deben recibirse como una bendición de Dios. Y encontramos en la Biblia uno de los ejemplos más maravillosos de una mujer que recibió la maternidad como un regalo maravilloso, y tuvo el mejor regalo al hacer este sacrificio, entre comillas, ¿cierto? Estoy hablando de María, ¿ya? Un ejemplo precioso de una mujer que demostró con fe, su fe, con su disposición a tener un hijo, aún en las condiciones que eran, ¿cierto? Que no estaba en sus planes, ¿ya? No estaba en los planes de ella, porque aún ni siquiera estaba casada. Entonces, imagínense lo difícil que tuvo que haber sido para ella vivir este proceso de tener un hijo en estas condiciones, y algo tan difícil. Debe haber sido muy difícil para ella, pero lo maravilloso después de tener este regalo hermoso de poder ser la madre de Jesucristo. No vemos ningún indicio alguno en la palabra de que María haya manifestado reservas o dudas. Su respuesta fue sencilla. Fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo encontramos en Lucas 1:38. En realidad lo que ella quiso decir fue: tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, ¿cierto? Yo soy tu sierva, mi cuerpo te pertenece, estoy dispuesta a afrontar cualquier dificultad o incomodidad que esto signifique para mí. Lo único que me interesa es cumplir el propósito para el cual tú me creaste. Con gozo me rindo a ti para que me uses y uses mi vida como tú quieras. Es maravilloso el poder escuchar estas palabras y el poder tener este ejemplo
¿cierto? De una madre que tal vez no en las condiciones que ella tal vez hubiese esperado al principio de su embarazo, aunque después cuando el Señor le muestra que ella iba a ser la madre de Jesucristo, fue una bendición maravillosa, más aún para ella, ¿cierto? Y esto, el que nosotras podamos decidimos cuántos hijos queremos tener o cuántos y en qué momento nos damos cuenta en esta mentira con todas estas verdades que acabamos de repasar, que realmente hay tantas mujeres que están engañadas en este mundo, ¿cierto? Alrededor nuestro, a veces dentro de nuestra propia familia, que dicen muchas veces, escuchamos, no, yo no quiero tener hijos todavía, quiero esperar primero tener mi casa, quiero tener primero, no sé, una estabilidad económica, y van postergando, 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 y la verdad es que vemos aquí en la palabra del Señor que no debe ser así, que los hijos deben recibirse cuando el Señor los envía, ¿cierto? Cuando el Señor nos da la oportunidad de ser madres. Vamos a pasar a la siguiente mentira, ¿cierto? Que también es bien común dentro de este mundo y de esta sociedad, ¿cierto? Los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Si Satanás no logró impedir que las mujeres cristianas tengan hijos, como en la mentira que acabamos de ver, ¿cierto? Él no logra eso, entonces hará su mejor esfuerzo para engañarlas en cuanto a la crianza de sus hijos. Él usa las artimañas que usó con Eva, ¿cierto? Para engañar a los padres. Dios nunca quiso que nosotros conociéramos el mal, que Eva conociera el pecado, ¿cierto? Que el Señor nunca quiso eso. Por nuestra propia cuenta, su deseo es que nosotros seamos sabias para el bien e ingenuas para el mal. En cambio, Satanás dice, debes probar por ti mismo. Les dice a los padres, sus hijos necesitan experimentar las cosas por sí mismos. Si ustedes los resguardan del mundo real, nunca serán capaces de encajar ni sobrevivir en él. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotras eso? No, hay que dejar a los niños que experimenten, ¿cierto? Para que sus hijos necesitan experimentar las cosas por sí mismos. Tienen que saber en el punto que se van a desenvolver. Si ustedes los guardan y los tienen en una burbuja, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotras mismas eso? No tengan a los hijos en una burbuja, porque cuando les toque salir al mundo, no van a saber sobrevivir. Y la verdad es que nuestra tarea no es criar hijos que puedan encajar o que puedan funcionar en este mundo. O que puedan sobrevivir, dice la verdad. No es que nuestra tarea no es criar hijos que puedan encajar o tan solo sobrevivir en este mundo. El reto de cada padre cristiano es formar hijos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es un desafío demasiado maravilloso. Y quiero compartirles el versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 al 7. Le voy a pedir a la hermana Maribel, si está por ahí, si nos puede leer en Deuteronomio 6. Los judíos, desde principios, desde que ellos, desde el principio, imagínense, desde el libro de Deuteronomio, ellos, esta palabra que vamos a escuchar ahora, la han repetido y la siguen repitiendo a sus hijos, y la repiten, y la repiten, y la repiten. ¿La vamos a escuchar, hermana Maribel? Sí, ¿se escucha bien? Sí, Ya. claro. Dice
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hacemos, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que estas palabras, sea la palabra del Señor, ¿cierto?, las repitamos y se las repitamos a nuestros hijos y sus hijos se las repitan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y de generación en generación. Hoy día podemos escuchar que en educación, ¿cierto?, cada vez van saliendo nuevas cosas y se dice que ya a los niños no hay que repetirles tanto, no tienen que aprenderse cosas así por repetición. Y en cierta forma tal vez tienen razón, pero en la palabra del Señor eso no funciona, porque el Señor quiere que nosotros hagamos eso, que repitamos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tal vez leemos los versículos, le enseñamos versículos a nuestros hijos, le enseñamos pasajes. Cuando nuestros hijos eran pequeños, les enseñábamos pasajes completos que se los aprendieran, y no para que ellos repitieran como loritos, sino para que esos pasajes y esas palabras en momentos de dificultad vinieran a ellos, vinieran a sus mentes y las recordaran, y el Señor les hablara a través de esta palabra, porque esta es la palabra del Señor, y es la única forma que tenemos, ¿cierto? Porque no siempre estamos para todos lados, ciertas veces no andamos con la Biblia, y necesitamos la palabra del Señor, y vienen a nuestra mente versículos que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado a través de nuestra niñez, de nuestra juventud, ¿cierto?, que hemos aprendido a través del tiempo. Entonces, esto es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, y tiene que ser una realidad en la vida de nuestros hijos, y de los hijos de nuestros hijos, ¿ya? Tal vez las mamás que están aquí, que tienen hijitos pequeños, siempre les enseñamos en las clases del día domingo que se aprendan un texto, que se aprendan el pedacito de un texto. No es para que se lo aprendan por aprendérselo, ¿no? Eso no es la tarea. La tarea es que lo puedan recordar y lo puedan usar en su vida, y que el Señor les hable a través de esa palabra, porque el Señor nos habla a través de su palabra. El objetivo no es formar hijos buenos, como dice acá. El objetivo no es formar hijos buenos, sino hijos que amen a Dios y sean usados para transformar vidas. Maravilloso, ¿cierto? Todas quisiéramos que nuestros hijos fueran usados de esa forma. Las que tienen hijitos pequeños, tienen la oportunidad, ¿cierto?, de empezar desde ahora a hacer esto, a traspasar la palabra del Señor, a enseñarles a sus hijos esto maravilloso. Y nosotros en algún momento aprendimos, tal vez algunas lo aprendieron desde más pequeñas, otras, en mi caso, a los 7 años conocí al Señor y empecé a ir a la iglesia y a aprender y a escuchar del Señor. Otras más adultas, ¿cierto? Pero nunca es tarde para que nosotros podamos seguir aprendiendo, y las que tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, puedan desde ahora empezar y recordarles todas estas palabras que son maravillosas, que son un tesoro, que es lo más importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. No es importante que nosotros les dejemos cosas materiales, porque ¿de qué les va a servir? ¿De qué les van a servir las cosas materiales si no tienen lo principal? ¿Cierto? Si no conocen al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos como mamá, grabarnos en nuestro corazón. El temor del Señor y una relación personal significativa con el Señor son las mejores armas que preparan a los hijos para enfrentar al mundo, ¿ya? Lamentablemente, este mundo que está corrompido a causa del pecado, ¿cierto? Cada día incluso hasta ya ni siquiera nos sorprendemos, muchas veces, de las cosas que vemos en televisión, que escuchamos, que vemos en las redes sociales.
tanta información que nos llega por todos lados. Y todas estas cosas que nos llenan la cabeza también, tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a leer en Santiago 4, le voy a pedir, Santiago 4:4, le voy a pedir, a ver, no veo muy bien quién está. Hermana Jessica, ¿usted puede buscar en Santiago, capítulo 4, versículo 4, por favor? Sí, hermana Janet. Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un versículo fuerte, ¿cierto? Pero es lo que el Señor quiere que nosotros en esta tarde nos quede grabado en el corazón. A veces, como mamás, cometemos el error de ser a lo mejor, como una palabra así como muy actual, demasiado permisivas con muchas cosas. Con las amistades de nuestros hijos, con lo que nuestros hijos ven en la televisión, con la música que nuestros hijos escuchan, con las películas que nuestros hijos ven, ¿cierto? Somos demasiado permisivas, pero aquí en la palabra del Señor es clara. La amistad con el mundo. El Señor no quiere eso, ¿cierto? Su palabra nos dice acá en el libro, la escritora cuenta su testimonio de vida y cuenta que sus padres, ella le agradece en el fondo a sus padres por cómo fueron con ella, porque en primer lugar siempre trataron de mantenerla en un ambiente. Tal vez ella cuenta, tal vez no buscaron los mejores colegios seculares o que fueran los colegios más prestigiosos, sino que buscaron un colegio que, que fuera cristiano y que pudieran aprender también, que pudieran estar en un entorno en el que ellos se desenvolvían siempre. Se preocuparon siempre de lo que sus hijos veían en televisión o prohibirlo muchas veces. Ella es como un poco drástica también, porque el caso que, como yo les decía, a veces nosotros somos demasiado permisivas y decimos, no, si no es tan malo. En el caso de ellos, sus padres fueron muy estrictos en eso, y cuenta en el libro que restringieron mucho esas cosas en ella, y ella a lo largo del tiempo agradece que sus padres hayan sido así, porque eso la libró de muchas cosas y de mucho dolor, de pasar por muchas dificultades. Y aquí, como dice, y también en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Que está claro, ¿cierto? El Señor no quiere. El Señor quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos parte del mundo, que no compartamos las cosas porque es un riesgo para nuestros hijos. Cuando nosotros los dejamos y que se desenvuelvan, como muchas personas dicen, no, hay que dejar a los niños, no. Porque si nosotros no les ponemos reglas y no vigilamos las amistades de nuestros hijos, lo que nuestros hijos ven en la televisión, lo que nuestros hijos hacen con sus celulares en esta hora, que hasta los niños más pequeños saben usar los celulares, ¿cierto? Si nosotros no vigilamos esas cosas, corremos el riesgo de que Satanás, con todas estas mentiras y con las artimañas que usa, los absorba, ¿cierto? Y a ellos, a los niños, les guste más eso. Pero si el mundo les ofrece cosas mucho más entretenidas, y eso es verdad. Pero nosotras tenemos la oportunidad, y las que ya tienen hijos mayores, hijos grandes, tienen nietos, también tienen que preocuparse.
porque es la vida espiritual de los pequeños, de una generación, porque aquí también en el libro y en la UNED nos habla de generación en generación. Nosotros no podemos perder el enfoque de decir, no, me voy a descuidar y no voy a preocuparme, qué sé yo, porque es una generación completa que se puede apartar y perder, ¿cierto? Porque si perdemos esos hijos, tal vez sus hijos no los van a criar en el Evangelio, no van a conocer al Señor tampoco. Y el Señor quiere que nosotros mantengamos a nuestros hijos en el Evangelio, por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y que les entreguemos armas, herramientas para estar en el mundo, ¿cierto? Que no sean parte del mundo, que no sean, como hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Que estén en el mundo y que sigan las corrientes. Hay tantas corrientes ahora, tantas cosas que los pueden apartar y tantas cosas que los pueden distraer, que tenemos que estar más pendientes todavía. Tal vez más que cuando nosotras teníamos a nuestros hijos pequeños. Más ahora. Porque hay muchas más cosas, hay muchas más tecnologías que los pueden apartar. Otra de las mentiras es esta, que es inevitable que mi hijo pase por una etapa de rebeldía. También es bien conocida y bien escuchada, ¿cierto? Sobre todo en la adolescencia. Sabemos, ¿cierto?, que como que es una etapa que como que ya, la adolescencia es una etapa de rebeldía. Y como que los niños ya y las mamás como que se preparan, como que tiene que ser así, ¿ya? Esta mentira de Satanás es hacer creer a los padres que es imposible una vida santa y rendida a Dios para sus hijos adolescentes y jóvenes. Y la palabra del Señor nos dice, por creer esta mentira, en vez de prepararse para la adolescencia de sus hijos, los padres la viven con pavor, con miedo. Esto lo lleva a tolerar y justificar actitudes y conductas rebeldes. Y muchas veces escuchamos, no, si es una etapa de los niños, la adolescencia es una etapa. No, si va a pasar y es una etapa. No podemos justificar esas cosas. Dice que no podemos justificar esas actitudes. Es muy probable que los hijos, al saber que sus padres aguardan, ¿cierto?, su rebeldía, al final sea así, se cumplan sus expectativas y sean rebeldes. Es como llamar a la rebeldía. El hecho es que todos somos rebeldes por naturaleza. Nuestros padres fueron pecadores, nacimos del pecado, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros nietos nacieron del pecado y con la misma naturaleza de rebeldía. Dios promete bendiciones a los padres que guardan su pacto y les enseñan a sus hijos a seguir su ejemplo. Vamos a leer en el Salmo 51, versículo 5. Dice así. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nuestra tendencia, ¿cierto?, y nuestra condición es de pecado. Somos pecadores, pero tenemos una diferencia, ¿cierto? Y más adelante lo vamos a ver. En el capítulo 58, versículo 3, también nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, desde que nacimos, desde pequeños, nuestra tendencia, bueno, nuestra condición es de pecado, ¿cierto? Es aquí que el Evangelio llega a la escena, ¿cierto? Después que podemos escuchar estos versículos, nos sentimos así como, pucha, qué triste, pues soy pecadora desde que nací, mis padres fueron pecadores, pero el Evangelio ha venido, ¿cierto? Ha llegado a la escena desde que la primera pareja desobedeció, desde que Eva desobedeció y desde que Eva pecó, el Señor y el Evangelio llegaron a escena, ¿cierto?
Y el Señor Dios ideó un plan de redención, de manera de rescatarlos a ellos y a nosotros y a nuestros hijos, ¿cierto? Mediante la provisión de un sacrificio que se ofreció en su lugar. Dios alcanzó su gracia, con su gracia a todos los pecadores, a través de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio de Salvación. Nosotros podemos ser redimidos y alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Qué maravilloso. Yo creo que ahí como que, qué alivio, ¿cierto? Sí, somos pecadores, somos pecadores, nuestros hijos son pecadores, nuestros nietos nacieron en pecado, todo mal, desde Adán y Eva. Pero no es así, ¿cierto? Porque tenemos este plan que ideó el Señor, que ideó Dios desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, incluso ya antes, porque Él sabía, ¿cierto?, que esto iba a pasar, ya tenía un plan, el plan de redención, que es maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Los padres no pueden obligar a sus hijos a caminar con Dios, pero pueden ser ejemplo de santidad y fomentar en el hogar un ambiente propicio para que anhelen la presencia de Dios, el crecimiento y las cosas espirituales. Es difícil, ¿cierto? Llegamos a un tema, ¿cierto?, que es un poquito complicado, porque, bueno, nuestra condición es esa, ¿cierto?, de pecadores. Pero tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo de santidad y fomentar en nuestro hogar un ambiente propicio para que nuestros hijos anhelen la presencia de Dios en sus vidas. Ejemplo, ¿cierto? Debemos ser ejemplo. ¿Y cómo yo podría ser ejemplo si, no sé, pues a veces, cómo le podría decir a mi hijo yo, tú tienes que ir el día domingo a la iglesia, no puedes faltar a la iglesia, tienes que ir? Si yo de repente le digo, hoy día no me quiero levantar temprano, no me quiero quedar acostadita, quiero regalonear y no voy a ir a la iglesia. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo yo si después yo le digo, no, si tú tienes que ir a la iglesia? Pero ¿cómo tú te quedas acostada y no vas a la iglesia? O sea, es súper importante el ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Porque no solo con palabras, ¿cierto?, sino con ejemplos. Es muy difícil porque somos pecadores. Pero el Señor nos ayude a poder ser ejemplo para que pase esto, ¿cierto? Para que nuestros hijos anhelen la presencia de Dios en sus vidas y el crecimiento y las cosas espirituales. ¿Qué más quisiéramos nosotras como mamá? ¿Qué más quisiéramos nosotras como abuelas, como tías, como que nuestros hijos y los niños que nosotros vemos crecer anhelen la presencia de Dios en sus vidas? Y es eso lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor nos llama como hijas cristianas, porque estos temas que hemos estado hablando no son temas que son para mujeres que no conocen al Señor, son para nosotras que ya conocemos al Señor y que conocemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sabemos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. En medio de una generación cada vez más rebelde, se necesitan padres que se vean como portadores del pacto de Dios, padres y madres que se aferren a sus promesas para sus hijos y nietos, padres que crean en la verdad. Y aquí tengo unos versículos en el Salmo 103, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia del Señor es por la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es lo que yo les hablaba sobre la generación, de generación en generación. En el Salmo 144:12 dice, sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio,
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Señor, lo único que quiere que nuestros hijos le conozcan, quiere que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lleguen a la presencia del Señor. Y nos habla, y nos habla, y nos enseña que no es algo que es imposible. Nosotros, como dice aquí, no podemos obligar a nuestros hijos, porque si los obligamos, no nos va a dar resultado, ¿cierto? Pero si nosotros, aparte de utilizar nuestro ejemplo, les enseñamos y les damos un ambiente, un hogar, y les enseñamos la palabra, y les enseñamos a orar, y ellos van a anhelar también la presencia del Señor en sus vidas. Y estas etapas de rebeldía que muchas veces escuchamos dentro de las iglesias, ¿cierto? Que los hijos, no sé, pues están en la niñez, y llega la etapa de la adolescencia, y los niños se pierden y no van a la iglesia, y no sabemos de ellos, y sus madres sufren, sus padres sufren, porque los hijos se apartan en esta etapa, y algunos nunca más vuelven. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos, no queremos eso para nuestros jóvenes en nuestra iglesia, no queremos eso. Es triste muchas veces escuchar madres que oran toda la vida por sus hijos, toda la vida, y nunca ven resultados. Nunca ven los resultados. Entonces, no queremos ver madres sufrir así. Queremos que el Señor, ¿cierto? Y todos tenemos que poner estas cosas delante del Señor y orar por nuestros hijos siempre, desde antes que nazcan. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sí, es esta mentira que acabamos de revelar, ¿cierto? Que es una gran mentira de Satanás, que no nos envuelva. Otra de las mentiras: tengo la certeza de que mi hijo es cristiano porque hizo una oración para recibir a Cristo siendo muy pequeño. Todas quisiéramos, ¿cierto? A veces nos aferramos a estas cosas que, no sé, pues, por querer creerlas, querer creer que es así. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que es una gran mentira. En mi opinión, dice aquí en el libro, Satanás impide que muchos padres vean la verdadera condición espiritual de sus hijos con el propósito de mantener a sus hijos cautivos en el reino de las tinieblas. Quienes no tienen un corazón dispuesto para Dios ni manifiestan interés alguno en los asuntos espirituales. Además, rechazan de continuo la palabra y los designios divinos. Como vemos aquí, ¿cierto? Aunque los niños lo hayan conocido o nosotros los hayamos llevado desde pequeños a la iglesia, les hayamos enseñado, hayan estado, no sé, hayan hecho una oración, como dice aquí, para recibir a Cristo desde pequeños, pero si no tienen un corazón dispuesto para Dios, ni manifiestan interés alguno en los asuntos espirituales, además rechazan de continuo la palabra y los designios divinos, entonces, no, ¿cierto? Lamentablemente, los padres más susceptibles a esta mentira son los que han criado a los hijos, como les decía, en la iglesia, que les han enseñado a distinguir entre lo bueno y lo malo, y cuyos hijos han profesado de algún modo la fe siendo pequeños o jóvenes. Es probable que aún hayan manifestado interés en la vida espiritual en algún momento. Estos padres dan por sentado que por todo lo anterior sus hijos son cristianos auténticos. Sin embargo, las Escrituras nos dicen con claridad que una persona puede saber todo de la Biblia, puede conocer la Biblia de principio a fin, puede habérsela leído 2 veces, 3 veces, ¿cierto? Decir lo correcto, tener experiencias religiosas y con todo nunca convertirse a Dios. Solo Dios
conoce el corazón de cada persona. De todas formas, Él nos da algunos parámetros para determinar estas cosas, ¿cierto? La primera epístola de Juan se escribió para dar seguridad de salvación a quienes habían experimentado una conversión genuina. Les voy a pedir que vayamos a la epístola, a primera de Juan, porque vamos a escudriñar aquí varios versículos que nos van a ver, a enseñar, y nos vamos a dar cuenta de esta mentira tan grande, y nos vamos a dar cuenta cuál es la verdad, aunque en nuestro corazón de madre muchas veces nos duela, ¿cierto? Pero no podemos ocultar las cosas, ni podemos saltarnos algunos versículos, ni decir, este no lo voy a leer porque no me conviene. ¿No es cierto? Porque la palabra del Señor dice que es como un arma de doble filo, penetra hasta lo más profundo, ¿cierto? No nos gusta muchas veces, nos duele, nos toca hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero es la palabra del Señor. Les voy a pedir que leamos en Primera de Juan 2, capítulo 3 al 4. Marcela, ¿puedes leerlo, por favor? Primera de Amén. Juan. ¿Del 3 al 6? Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 4. De 3 al 4. Sí. Ya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esa es la verdad, ¿cierto? Podemos escuchar y, como les decía, podemos ver que nuestros hijos conocen la Biblia de principio a fin, ¿cierto? Pero dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Como les decía, la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y es así, ¿cierto? Si no guardamos los mandamientos del Señor, no podemos decir que le conocemos. No le conocemos, ¿cierto? Y más encima somos mentirosos. ¿Ya? En la esencia, en el capítulo, a ver, en Juan 2:9, ¿alguien lo tiene? ¿Que lo pueda leer, por favor? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si nosotros nos detenemos a leer todo el capítulo, todo el libro de Juan, y todo este capítulo en particular, nos vamos a dar cuenta realmente que nosotros debemos, no es lo que sale de nuestra boca, es lo que nosotros somos, sino que, como decía antes, nuestro ejemplo y nuestro testimonio, ¿ya? Y el guardar los mandamientos del Señor, y no solo guardarlos, sino cumplirlos, y obedecer la palabra del Señor, ¿cierto? Permanecer en Él y andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? La palabra nos dice que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que mirarlo a Él, imitarlo. No llegamos ni siquiera ni siquiera a la punta del dedo del Señor, de cómo es el Señor y cómo nosotros podríamos ser. Somos pecadores, ¿cierto? Y estamos de continuo, siempre pecando. Y en esto conocemos realmente
si realmente el Señor ha tocado nuestro corazón. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es parte cierto, como les decía. Si nosotros dejamos que nuestros hijos se tienten y amen más al mundo, van a perder lo más importante, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y perder esto, o sea, no tener el amor del Señor, dice, no, el amor del Padre no está en él. La esencia de la verdadera salvación no es un asunto de profesión o de decir, ¿cierto? Ni de logros. Es más bien una transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos al Señor, ¿cierto? Somos una nueva criatura. Las cosas viejas quedan atrás, y aquí todas son hechas nuevas. La persona que experimenta una verdadera conversión posee una vida nueva, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva nacionalidad y un nuevo amo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En eso podemos ver y darnos cuenta, ¿cierto? En que cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido nuevas criaturas, todo lo que vivimos atrás, toda nuestra vida atrás, queda en el pasado. Desde ahí somos nuevas criaturas. Y también es con nuestros hijos, ¿cierto? Las que tenemos hijos más adultos, que les enseñamos desde pequeños, que los llevamos a la iglesia, ¿cierto? Y que creímos muchas mentiras y que queremos engañarnos nosotras mismas y decir, no, si mi hijo cuando era chico recibió al Señor, pero si mi hijo en este momento está en pecado y su testimonio y no es un testimonio del que habla la Biblia, si mi hijo no sigue los mandamientos del Señor, si mi hijo peca deliberadamente, duele, ¿cierto? Duele el corazón de las madres, pero esa es la verdad. Yo no puedo decir que mi hijo, que mi hijo es cristiano porque lo conoció desde pequeño. Porque tenemos que ver, dice, hay que ver el testimonio de las personas. Nos toca a cada una de nosotras, ¿cierto? En lo más profundo del corazón. Pero no podemos seguir engañadas. No podemos seguir engañándonos nosotros mismos. El apóstol Pablo alertó a los creyentes en Efesios acerca de quienes profesan conocer a Cristo, pero no tenían las marcas de una conversión auténtica. Decían, ¿cierto? Decían conocer al Señor, decían conocer a Cristo, pero no tenían las marcas de una conversión. Y aquí está. Yo las invito a que ustedes puedan escudriñar todo esto, porque nos habla directo al corazón y nos dice realmente cuáles son las marcas de una conversión auténtica y verdadera. Es posible que quienes han experimentado una conversión genuina en algún momento desobedezcan a Dios y resbalen, ¿cierto? Eso es posible. Que nuestros hijos que hayan experimentado una conversión auténtica puedan resbalar y puedan pecar. Sin embargo, ningún creyente verdadero peca como hábito y de forma deliberada, sin experimentar después la convicción del Espíritu de Dios. Todos tenemos tendencia a pecar, ¿cierto? Pero si nuestra desobediencia y nuestro pecado lo hacemos un hábito en nuestra vida y una forma deliberada, sin experimentar arrepentimiento, sin experimentar la convicción del Espíritu Santo, el Señor dice que no es así, sino que nosotros pecamos
y nos arrepentimos de corazón y confesamos al Señor y no queremos volver a hacer lo mismo que hicimos. Queremos arrepentirnos, pero profundamente. La verdad es que sin importar cuánta formación espiritual hayan recibido en su casa los hijos, ni cuán devotos se hayan mostrado en el pasado, si en realidad no tienen un corazón ni hambre por lo divino, si rechazan de continuo la palabra y los designios de Dios, es necesario que los confrontemos, dice. Los confrontemos con la palabra y con el Señor. Debemos hacerlo. No está bien que nosotras nos quedemos con esto, con esta gran mentira, porque es un engaño totalmente de Satanás, para que ellos sigan en pecado y sigan pecando deliberadamente. Les pido perdón porque siempre a esta hora pasa una persona por fuera vendiendo no sé qué cosa, pero grita mucho. Si que escuchan algo que no corresponde, es de afuera. Como les decía, debemos confrontar a nuestros hijos, sean chicos, sean grandes, sean adultos, sean hombres, casados, con hijos, debemos confrontarlos y debemos seguir siempre enseñándoles y orando siempre por ellos. No sé cómo vamos en la hora. Yo traté de resumir lo más posible. Sé que es extenso, pero traté de resumir y de tomar los puntos como más importantes. Así que les pido paciencia. Esta es la última. Es una mentira que muchas de nosotras creemos, que no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Es una mentira, ¿cierto? Y dice que los padres influyen de manera poderosa sobre sus hijos para moldear la vida de cada uno de ellos mediante el ejemplo, la enseñanza y la dirección. Nuevamente aquí aparece la palabra, ¿cierto? Mediante el ejemplo, la enseñanza y la dirección. Si nosotros no le damos a nuestros hijos un buen ejemplo, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no los tenemos en un ambiente en que ellos puedan aprender acerca del Señor y no los dirigimos, no vamos a ver resultados. Vamos a lamentarlo, lo vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir a la siguiente el legado de un corazón que conoce a Dios y lo sigue. De generación en generación, como les comentaba. Tenemos que traspasar y transmitir el legado de conocer a Cristo, de la enseñanza, de la obediencia al Señor. Es un maravilloso legado, ¿cierto? Es una maravillosa herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Los padres darán cuenta a Dios por lo que sucedió con las vidas que Él les confió. Creer esa mentira lleva a los padres a zafarse de cualquier responsabilidad y sentir que son víctimas indefensas. La segunda mentira consiste en creer que ellos son los únicos responsables de lo que sucedió con sus hijos, que todo es su culpa. Olvidan que sin importar cuán defectuosa haya sido la crianza de una persona, cada individuo tiene la responsabilidad de asumir sus propias decisiones. O sea, aquí dice que somos responsables. ¿Por qué? Porque los hijos, el Señor los puso aquí, ¿cierto? En nuestra mano, para que nosotros los criáramos, los enseñáramos, los educáramos, sobre todo en la palabra del Señor. Les diéramos un buen ejemplo, les diéramos un buen testimonio, los guiáramos en los caminos del Señor, les enseñáramos a orar, les enseñáramos a depender del Señor. Sí somos responsables. Y es pero también dice que haya sido como haya sido la crianza de nuestros hijos,
cada individuo tiene la responsabilidad de asumir también sus propias decisiones. También ellos son responsables. También nuestros hijos son responsables. Nosotros, porque tenemos que responder ante todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nuestra familia, nuestros hijos, ¿cierto? Nuestra iglesia, nuestros dones, todo lo que el Señor puso en nuestras manos, debemos nosotros responder ante el Señor. Y es nuestros hijos, ¿cierto? Pero también ellos son responsables de asumir sus propias decisiones. Frente a la rebeldía de los hijos, es como si Satanás sedujera a los padres a caer en alguna de estas dos mentiras. Por un lado, se sienten abrumados por la culpa y por el otro, evaden su responsabilidad. Ambas mentiras son en esencia distorsiones de la verdad y pueden arrastrar a los padres a la desesperanza y a la decepción. Las escrituras contienen relatos de hombres piadosos que tuvieron hijos impíos, al igual que hombres impíos cuyos hijos tuvieron un corazón para Dios. No explica con claridad la razón por la cual esto haya sucedido, sin embargo hay algunas pistas que guían a sus padres, que guían a los padres cuyo deseo es formar a sus hijos para seguir a Cristo. Acá en el libro nombra algunos ejemplos de padres del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habla sobre, es un relato bastante largo, que lo vamos a omitir, solamente les voy a mencionar, que habla sobre Lot, ¿cierto? Que dice que el Nuevo Testamento nos dice que Lot era un hombre justo. Lot no participó en la maldad de Sodoma, de hecho, afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo de ellos cómo ellos pecaban. Con todo, a pesar de ser un creyente, no guardó su corazón, ansiaba las cosas del mundo. Lot trató de vivir con un pie en el reino de Dios y con el otro en el mundo. Y arrastró a su familia a amar al mundo. Ahí vemos, ¿cierto? Un padre, un ejemplo de padre, que con su ejemplo arrastró a su familia a apartarse del Señor. Y pagó un precio, dice, bastante alto por esta desobediencia. También está el relato de la familia de Elí. Elí exige la necesidad de que los padres establezcan normas divinas para la conducta de sus hijos y los disciplina con base en ellas a fin de hacer valer dichos parámetros en su función como sacerdote. Elí era un sacerdote y los sacerdotes generalmente traspasaban el sacerdocio a sus hijos, ¿ya? Y los hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, crecieron en este hogar, ¿cierto? En un ambiente religioso, ¿cierto? La Biblia dice que eran hombres, que ellos eran hombres impíos, a pesar de tener un padre que era sacerdote y que era religioso, sus hijos eran impíos. Los hijos del sacerdote tenían pocas posibilidades de tener otra profesión, digamos, otro llamado. Elí también pagó muy caro, sus hijos le robaban a los que llevaban ofrendas y hacían ofrendas en holocausto, robaban los animales, les robaban la carne, y cuenta la historia que ellos se comían los becerros, ¿ya? Y eran hombres que eran totalmente apartados del Señor. Y también dice que Elí pagó muy caro el no haber podido guiar a sus hijos y haberles enseñado, porque cayó muchas veces en esto mismo, en apartarse del Señor y en dejar que sus hijos no guiarlos, porque dice que en la historia cuenta también, el relato bíblico, dice que menciona al menos una ocasión en la que Elí supo que sus hijos hacían lo que hacían y los confrontó con su conducta malvada.
No obstante, en ese momento ya era viejo y sus hijos ya eran mayores, ¿cierto? No sabemos por qué motivo esperó tanto para hacerlo, o si había corregido su conducta con anterioridad. Lo cierto es que en algún momento no oyeron la voz de su padre. En 2 ocasiones más delante de Dios envió un mensajero a Elí para confrontarlo por su responsabilidad en el asunto, aunque el pecado de sus hijos era más fragante y conocido, el hecho de que ellos eran el reflejo aumentado de su padre. Debe haber sido muy difícil también para Elí como sacerdote, ¿cierto? Él siendo sacerdote y que sus hijos fueran conocidos entre el pueblo, ¿cierto? Por robar, por apartarse y por hacer cosas indebidas. Nosotros, estos ejemplos que les acabo de mencionar, revelan una cosa, el que dice que si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, ¿cierto? Y que tengan los amigos que quieran y vean las películas que quieran y escuchen la música que quieran y se vistan como quieran, ¿cierto? La verdad es que eso los va a apartar y los va a llevar cada vez a querer estar en el mundo y a amar más al mundo que amar las cosas del Señor. Nosotros somos responsables de la condición espiritual del rebaño que Dios nos ha confiado. Dios nos confió a nuestros hijos. Los hijos no son nuestros. Los hijos son del Señor. Son de Él y el Señor nos confió en nuestras manos para que nosotros los guiáramos. Y como les decía, tenemos que responder delante del Señor. Cada individuo es responsable de su propia vida y obediencia, sin importar qué tipo de padres haya tenido. Cada persona dará cuenta delante de Dios por sus propias decisiones. Si les permitimos a nuestros hijos tener relaciones con personas incrédulas, sin vigilarlos, tener citas con jóvenes que no son creyentes, ser irreverentes y groseros, vestirse de manera inapropiada, distraerse con música, programas de televisión, películas y videos mundanos, y nos causa sorpresa después ver que nuestros hijos aman más al mundo que las cosas del Señor. Tenemos que estar atentas a todas esas cosas, atentas a lo que nuestros hijos hacen, atentas a lo que nuestros hijos ven, ¿cierto? Porque en algún momento el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, y también a ellos, ¿ya? Porque si nosotras hemos enseñado a nuestros hijos, les hemos mostrado la palabra, les hemos enseñado con el ejemplo, hemos hecho todo lo que el Señor nos ha dicho, y nuestros hijos así se apartan igual del Señor, es responsabilidad también de ellos. Y esta carga tan grande que nosotros podemos sentir, que somos solamente nosotros responsables, no es así. El Señor saca un poco esta carga de nosotros, ¿cierto? De que el pensar de que somos responsables solo nosotras, no. Y también nos dice que no es así como tan fácil de decir, no somos responsables, total, mi hijo ya es grande, ya, yo no soy ya responsable, me lavo las manos. No es así, ¿cierto? Y también tenemos que responder delante del Señor. Si nosotros persistimos en la mentira de que no somos responsables de nuestros hijos, nos ponemos del lado del diablo, que hará todo lo que está a nuestro alcance por arrebatar para su reino a la siguiente generación. Las Escrituras enseñan que cada generación es responsable de pasar a la siguiente el legado de santidad. Esto es tanto un privilegio maravilloso como una tremenda responsabilidad. El hecho innegable de que somos responsables de las semillas que sembramos y que debemos sobrellevar la cosecha que resulte. Es imposible sembrar semillas de indiferencia, indisciplina y mundanalidad y luego hablar de un error en la cosecha. También vemos que la verdad bíblica contrarresta lo anterior.
es que cada generación debe responder por su propio andar y por su obediencia, sin importar lo bueno o malo que hayan hecho sus padres. Cada individuo dará cuentas un día delante de Dios por su propia decisión. ¿Cierto? Como les decía, esto también es algo importante que tenemos que tener claro, ¿cierto? Que ellos también, nuestros hijos, los que tenemos hijos mayores, son responsables, porque conocieron la verdad, y si se apartaron conociendo y se fueron desobedientes, tendrán que dar cuentas delante del Señor por sus propias decisiones. Son temas que como madres, ¿cierto?, nos llegan hasta lo más profundo, pero la verdad bíblica es lo más importante. La verdad que el Señor nos hace confrontar es lo más importante. Ser padre y madre es un llamado sublime y santo. No existe una ocupación más exigente. Los mejores padres dependen por completo del Espíritu Santo para que las cosas funcionen con sus hijos. Es por eso que el mayor recurso con el que cuenta una madre es la oración. Es súper importante. Y nosotros oremos por nuestros hijos, siempre. Desde antes de que nacieran, que nosotros oramos por ellos, ¿cierto? Cuando son pequeños, cuando están en la adolescencia, cuando son jóvenes, ahora que son adultos, los que ya son hombres adultos que tienen sus propias familias, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir orando, no cansarnos de orar por nuestros hijos, para que el Señor toque sus corazones, sobre todo aquellos que ahora son padres, porque también tienen que hacer esto, también tienen que vivir lo que nosotras vivimos en algún momento, y tienen que traspasar esto maravilloso que es el Evangelio a sus propios hijos, a sus propios hijos. Así que yo las insto a esto, a orar por sus hijos, a seguir orando, porque yo sé que lo hacen, yo sé que oran por ellos, oramos por ellos, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que debemos seguir orando y no cansar. Y también quisiera compartir, ahora que ya casi terminando este estudio, que tal vez un poquito extenso, pero el Señor ha aclarado varias dudas de nuestro corazón, de madres, ¿cierto? Y ha puesto la verdad bíblica en cada una de nosotras. Quisiera compartir. Dice, para desarrollar una vida de oración en tus hijos, hemos hablado mucho sobre el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Tú debes orar. Debemos orar con ellos, por ellos. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y Él oirá mi voz. Tenemos la certeza y la seguridad de que el Señor nos escucha, ¿cierto? De que el Señor está ahí, el Señor está escuchando, y el Señor va a hacer en el momento en que Él así lo quiera, porque Él es el soberano de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Él es el soberano. Aquellos hijos que están alejados de los caminos del Señor, nosotras como madres debemos orar y no cansarnos. ¿Por qué? Porque el Señor oirá, dice que oirá. Tal vez no será en el tiempo que nosotras queramos, porque nosotras queremos todo ahora, en este mundo que todo tiene que ser así, ahora ya, rápido, lo pido y lo quiero, y pido comida y me llega en 10 minutos, 15 minutos, media hora, todo rápido en este mundo que vivimos. No es así. El Señor tiene sus tiempos. Y nosotros debemos aprender a esperar, porque sabemos que el Señor nos está escuchando y que Él hará. Y a veces, aunque nos duela, tal vez no será lo que nosotras queremos, será lo que Él quiera. Y tenemos que aprender también a aceptar la voluntad del Señor en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos. Le doy gracias al Señor por poder permitir compartir este estudio con ustedes.
que primeramente es para mí. Siempre cuando uno prepara algo, el Señor a uno le habla primero, ¿cierto? Y compartirlo con ustedes y poder sentirnos todas igual, porque todas somos madres de alguna forma, ¿cierto? Las que no, de alguna forma son madres. Siempre debemos pensar en esto. Y quiero dejarles con esto, ¿cierto? Con este pensamiento. Que el Señor las bendiga grandemente, que bendiga a todos sus hijos, que bendiga a sus nietos. Las invito a orar. Amado Señor, infinitas gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Tú has mostrado tu amor, tu misericordia, Señor, con cada una de nosotras, Señor. Primero, Señor, el permitirnos ser madres, Señor. El permitirnos, Señor, poder llevar una vida dentro nuestro. El poder tener hijos que poder ver crecer, Señor. El poder enseñarles, el poder guiarlos en tu camino, Señor. Ha sido una responsabilidad y siempre será una responsabilidad muy grande para cada una de nosotras, Señor. Y sabemos, Señor, que tenemos que responder delante de ti. Pero también ponemos a nuestros hijos, Señor. Aquellos pequeños, Señor, aquellos que están recién nacidos, aquellos que están en edad escolar, preescolar, a los jóvenes, Señor, a los adolescentes, a los hombres, a las mujeres. Los ponemos delante de ti, Señor. Ponemos a nuestros hijos de nuestra amada iglesia, Señor, delante de ti, Padre, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, para que tú ayudes a cada una de estas madres, Señor, a poder guiar a sus hijos, a poder entregarles lo más maravilloso que podemos entregarles, que es el Evangelio, que es tu palabra, Señor, que es el que te conozcan, que te amen por sobre todas las cosas. Señor, te doy gracias porque tú, Señor, nos has permitido, Señor, poder aclarar muchas dudas, poder confrontarnos, Señor, con las verdades bíblicas, de muchas mentiras que hemos creído a lo largo del tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que aquellos hijos que están apartados, Señor, que están lejos de ti, Señor, tú los llames, Señor. Tú los vuelvas a tus caminos, Señor. Confiamos, Señor, y rogamos por ellos, Señor, por cada uno de ellos, los hijos de mis hermanas, Señor, por sus nietos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, como veíamos en tu palabra. Que tengas misericordia. Y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer, Señor. Que puedan llegar, Señor, en algún momento, tal vez no en nuestro tiempo. Tal vez, Señor, no lo veremos. Tal vez estas madres no lo verán. Pero te rogamos, Señor, que en algún momento puedan llegar a conocerte, Señor, y tener lo más maravilloso que nosotros tenemos, Señor, que es conocerte, saber que tú eres nuestro Dios, que tú enviaste a tu Hijo por cada uno de nosotros, que nos diste vida eterna, y esperamos en ti, Señor, esperamos tus promesas, Señor, en ti y en la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, te damos infinitas. Te ruego que te quedes con cada una de nosotras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Janet. El Señor la bendiga. Le damos gracias al Señor porque fue un tema muy edificante, ¿cierto? Aunque tengamos hijos grandes, como decía la hermana Janet, vienen nietos, algunas que están con su hijo pequeñito, así que siempre se agradece el que podamos recibir enseñanza con respecto a la crianza de nuestros hijos que tanto amamos. Saludemos a nuestra hermana Carmen, que no la vemos, pero supongo que está escuchando. Cumpleaños, el cumpleaños Feliz adelantado. Cumpleaños Sí, feliz, adelantado. En otras circunstancias hubiésemos tenido una tortita, que somos re buenas para la oncecita nosotros. Ya habrán tiempo. Pero le mandamos nuestro cariño, hermana Carmen, un abrazo gigante abracito para usted. Gracias, gracias, Adelantado. hermana. Hermana Carmen, un besito. No, Te quiero estoy en la mucho. camita. Felicidades. Está calentita. Gracias, millón de gracias. Sí, por eso no me muestro. Gracias, buenas noches. Saludos para Ahí la todas. hermana Laurita iba a sacar la foto. Quédese ahí un ratito, Sí, hermana quédese Carmen. ahí. Ya, Quédese nos ahí para la tomamos foto. La hermana Norita igual.
1, 2, 3. Ya.